Santo es el nombre del Señor. Vamos a recibir la palabra en esta tarde, amén. Vamos a recibir esa palabra que Dios ya tenía preparada para nuestras vidas. Amén. Puede pasar aquí nuestro hermano David, cierto que viene en representación ahí de nuestro pastor Rosamel, él viene de Concepción y hoy tiene una palabra, cierto, el Señor para nosotros. ¿Cómo están? El Señor les bendiga. Se ven demasiado hermosos ahí. ¿Saben, mi hermano? Yo los miro y no dejo de pensar en... Ahora sí. En algún momento a Pablo y a Silas se le acerca un hombre haciéndole la siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer yo para ser salvo? Y esta fue la respuesta. Cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy es un día de familia, de congregarnos en familia y ver a los padres y a los hijos congregados es lo mejor que podemos tener. Porque es una promesa y eso tenemos que creerlo. Que si nosotros, los padres, estamos congregándonos, el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos es mostrar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Este culto de familia, para mí, es importante porque yo soy hijo de un pastor, el pastor Rosamel de Concepción, como la pastora acá lo decía, y vengo en representación de él y espero poder estar a la altura de lo que él ha sido como un evangelista. Mi padre ha sido un hombre que toda su vida, desde los 16 años, ha predicado el evangelio en el sur de Chile. Y desde muy niño he estado con él en varios lugares y me he gozado y he aprendido muchas cosas de él. Ha sido un ejemplo, de hecho ahora están mirando el culto en Concepción, así que les envío un grato saludo a ellos. Han sido unos padres ejemplares, mi padre un gran evangelista, mi madre ha sido muy paciente, porque muchas veces me tocó salir con mi padre a predicar y mi madre quedaba en casa con mi otro hermano. Hay un versículo que yo les quiero compartir, si lo pueden buscar por mientras, en Juan 10. De ahí les voy a dar el versículo. Tiene que ver con una experiencia que viví con mi papá en una predicación que fuimos a hacer al sur. Un día mi papá se levantó y me dijo, Elías, yo me llamo David Elías, pero en Concepción todos me dicen Elías. Y me dice, tengo ganas de ir a predicar a Futrono, pero de Futrono hacia la cordillera. Yo no sé si hay casas para allá, no tengo ni la menor idea, pero quiero ir para allá. Partió al terminal, compró los pasajes, volvió, arreglamos nuestros bolsos, arreglamos el equipo para predicar. En ese tiempo predicábamos con 2 megáfonos, una batería de 12 voltios y una cajita chiquitita. Partimos para Valdivia y de Valdivia tomamos un bus a Futrono y en Futrono llegamos a la casa de una tía de mi mamá. Y mi papá le contó y le dijo, ¿sabes qué? Tengo un anhelo de predicar entre medio de esas montañas para ir allá, pero no sé si hay locomoción, no sé si hay bus, no sé si hay algo que me lleve para allá. Y mi tía Flora, que hoy está descansando, le dijo, mira, yo te voy a dar un nombre de una persona, tú vas a tomar un bus, vas a viajar 3 horas más y te vayas a perder en la cordillera, pero no te preocupes. Vas a llegar a un punto donde se va a terminar el recorrido, vas a tomar una lancha, vas a cruzar un lago y después cuando te bajes de ese lago tenés que caminar por entre medio de la montaña y empiezas a preguntar a quién veáis por ahí, por esta persona. Y ellos te van a guiar. Partimos. Cuando nos bajamos de la lancha, empezamos a caminar por entre medio de la cordillera y no veía nada. Lo único que veía a mi alrededor, árboles y más árboles. Y yo decía, ¿y a quién le vamos a predicar acá? Mira donde lo trajo mi papá. Yo tenía 14 años en ese momento. Y resulta de que llegamos a un punto donde teníamos que cruzar un puente colgante. Cruzamos y seguimos caminando y nos seguimos perdiendo entre medio de la cordillera. Y llegamos a una montaña. Ya estábamos en la montaña, pero una que era un poquito más bajita. Y mi papá me dice, ¿sabes qué? Aquí es. Aquí yo necesito predicar. Y yo miraba para todos lados y no veía nada. Al menos personas no veía. Y yo le decía, ¿a quién le vamos a predicar acá?
¿Algún jabalí? ¿De verdad que yo pensaba eso? ¿A un puma? ¿A quién? ¿A quién? Si aquí hay puro animal, estamos entre medio de la selva. Unos niños inocentes con 14 años. Y yo ya conocí a mi papá. Y si mi papá me lo dijo, yo hice caso, como buen hijo. Y resulta de que empezó a predicar y yo ayudando, miren, 2 megáfonos chiquititos que no eran más grandes que una caja de zapatos de niño. Batería de 12 voltios que llevábamos para poder predicar. Su micrófono y él siempre andaba con una y otra cosita más. Y después de que terminó la predicación, miren, nosotros cuando los pusimos a predicar yo vi un reflejo de unas latas de una casa como a 800 metros de distancia. Hay algunos que ya conocen esta historia. Y resulta de que después de que terminamos de predicar, mi papá me dijo, vamos a ir en esa dirección, allá donde se ve esa casita a lo lejos. Y empezamos a caminar. Bajamos del cerro y caminamos a esa casa. Cuando de pronto salió una señora a recibirnos llorando. Y lloraba. Y decía, cuando la saludamos, ella dijo lo siguiente: llevo mucho tiempo esperando y pidiéndole al Señor que envíe a alguien con palabra. Y ahora cuando yo escuché la predicación de ustedes, yo supe que el Señor respondió a mi oración. Imagínense, hermano, 800 metros de distancia. 800 metros de distancia. Aprendí que nosotros somos instrumentos y la voz es del Señor y Él sabe dónde hace escurrir su voz hacia las vidas. Yo les dije que buscaran en Juan 10, ¿cierto? En el versículo 27, hermanos. En el versículo 27 del libro de Juan. Cuando esta hermana, le dije 10, Mateo, Marco, Lucas, Juan, 10, 27. Cuando esta hermana dijo esas palabras, entendí que la voz del Señor escurre por todos lados. No importa la distancia, no importa el equipo que tú estés usando para predicar. Y me vino a la memoria un versículo que es el que yo le quiero compartir hoy en día. En Juan 10, versículo 27. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Tomen su asiento nomás. Cuando vi a esa hermana que dijo esas palabras, yo miraba el cerro de donde veníamos bajando con mi papá y entendí ese versículo y jamás lo olvidé. Oyen mi voz y me siguen. Y esa hermana no escuchó a mi papá, ella escuchó al Señor, porque salió llorando a recibirnos. Y nosotros, después de que ella nos hizo pasar a la casa, nos hizo almorzar, y resulta de que mi papá se acordó que andaba con un papelito con el nombre de una persona, po. Y le dijo, hermana, ¿sabe que nosotros andamos buscando a tal persona? Y me dijo, ¿cómo se llama la persona? Aquí está. Y el tatacheo. Y me dijo, pero si él es mi esposo, po. Llegamos sin querer a la casa de ellos. Él es mi esposo. Y lo llamó y le dijo, mire, ¿sabe que nosotros venimos de parte de Flora? Me dijo, sí, es una amiga de la familia. Ella se viene a congregar acá a la iglesia. Mira, había una iglesia por ahí mismo. Y entendí, mis hermanos, que aquellos que pregonamos el Evangelio, aquellos que tenemos la oportunidad de que el Señor nos ha llamado para hablar el Evangelio, cuando salimos a predicar tenemos que salir con fe, creyendo de que la palabra que nosotros hablemos, la oveja que tenga que escuchar esa voz, que es la voz del Señor, la va a escuchar, no importa con lo que andemos. Y eso después me hizo recordar en el tiempo una historia muy, muy bonita que hay en la Escritura, y me hace preguntar, hoy en día, ¿qué voz es la que estamos escuchando nosotros? ¿O a quién realmente estamos escuchando? Muchos hombres se paran aquí a tirar piedra y hacerle daño a la gente, a la hermandad. Y eso es una maldad. Porque nosotros, los que pregonamos, los que predicamos el Evangelio, tenemos que llevar paz a las vidas.
darle esperanza, que traigan lo que ellos tengan, su dolor, y aquí pueda ser quitado y encuentren un plan de salvación que es Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros debemos predicar siempre. Hay una historia en la Escritura que es la de Noé. Miren, estamos en un culto de familia. Ese hombre creyó porque Dios lo encontró justo y lo salvó a él y a su familia. Como lo que yo le comentaba al principio, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es una promesa que nosotros debemos de creer. Noé recibió la orden de Dios de construir un arca, un barco. Según los estudios, esa arca o barca fue construida mínimo a 300 kilómetros de distancia del mar más cercano. Y se cree que hasta 700 kilómetros. ¿Quién va a construir un barco donde no hay agua, hermano? Noé creyó contra esperanza, pero obedeció. Con mucha gente alrededor, quizás se reían de él. La Escritura en segunda de Pedro dice de que Noé era pregonero. ¿Qué es pregonero? Un predicador, un hombre que anuncia el mensaje de Dios. A mí no me queda duda de que Noé, siendo un pregonero, les advirtió al mundo lo que se venía y no le creyeron. ¿Y cómo no le creyeron? Cuando al Señor le preguntan, ¿cómo serán los tiempos del fin? El Señor Jesucristo responde, como en los días de Noé. Unos comían, otros bebían, otros se casaban. Estaban haciendo su vida. Y hasta que llegó el momento en que el arca se cerró, ahí entendieron. ¿Eso qué quiere decir? De que sí se les avisó de que algo venía. No esperemos, mis hermanos, no esperemos a que la puerta sea cerrada y nos demos cuenta de que la salvación se nos fue de las manos. Hoy es la oportunidad. Somos ejemplos para nuestros hijos. Yo tengo un hijo de 10 años. A él le gusta, gracias a Dios, el tema del evangelio porque se está criando en una casa donde su abuelo es una persona que es cristiana, me ve a mí, y nosotros tenemos que tener cuidado de lo que le enseñamos a nuestros hijos. Cuando Noé empezó a construir el arca, y aquí uno lee el detalle de esa embarcación, hay algo que le faltó. Bueno, en realidad no que le haya faltado, fue un plan de Dios. Todos los barcos tienen algo para ser dirigidos, y se llama timón o velas. El arca fue construida sin eso. ¿Pero por qué? ¿Fue un error? No, mis hermanos. Eso fue parte de un plan divino. Eso es parte de un plan divino. Esa arca fue construida no para llevar en dirección. Solamente fue creada para flotar. Y para que Noé viera de que de él dependía el haber creído y confiado en Dios. Porque Noé entró al arca, entraron los animales. Imagínense, mis hermanos, los hombres que estaban alrededor de Noé no creyeron. Y Dios le dijo a Noé, mira, van a venir animales de 2 en 2 y van a entrar al arca tú y tu familia. Yo me pregunto, al principio yo le pregunté, ¿qué voz estamos escuchando o a quién estamos escuchando? Y veo que nosotros, siendo hechos semejantes a imagen y semejanza de Dios y creyéndolos los más grandes en la tierra, no pudimos en ese tiempo, la humanidad no escuchó a Dios. Y los animalitos, que nosotros muchas veces los tenemos como mascota en una casa, ellos sí escucharon y llegaron. Ellos sí escucharon y obedecieron el plan de Dios. Y nosotros, que nos creemos tan grandes y tan sabios, no tuvimos la capacidad de hacerlo. Dios da una oportunidad, siempre la da. Pero saben, aprendamos a escuchar la voz que es correcta. Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, ha hablado. Anoche con el pastor conversábamos, ¿qué voz es la que tenemos que escuchar? Muchos esperan que venga un profeta y les hable aquí, o le hable en sueño y le digan lo que desea en su corazón. Pero saben, esto que está aquí, mis hermanos, es la voz de Dios hoy en día. No esperes que venga un profeta. Toma tu escritura, léela.
Cree, porque la respuesta está acá. Dios habló por medio de los profetas, habló a través de los jueces, le habló a Adán, le habló a Noé, le habló a Moisés, le habló a muchos, a los reyes. Y el mensaje de Dios, que es lo que está aquí escrito. ¿Quiere una respuesta? Búsquela aquí. Si tiene su teléfono, la Biblia, o la tiene acá, a mí me gusta leer. Busque aquí la respuesta. Si necesita consuelo, hable con su pastor. En esta iglesia hay 3 pastores y ellos le pueden dar un consejo. Esto es lo que nosotros necesitamos. Esta es la voz que tenemos hoy en día. No esperemos que venga un hombre. El hombre que murió en la cruz es el hombre que hoy nos da salvación. A través, aquí están todos los consejos, mis hermanos. Cuando Noé entra al arca, empieza a llover, llueve por 40 días y 40 noches. Un barco, llamémosle así, que no tenía timón. Y empezó a llover, a subir el agua, y el barco subió. No había dirección donde ir. Y Noé dependía 100% de Dios. ¿Saben, mis hermanos? A mí me emociona esta historia porque un hombre que estaba encerrado en un barco dependía de Dios 100%. ¿Sabe que durante todo ese tiempo a Noé y a su familia no les faltó nada? No les faltó comida, no les faltó nada. Si ese barco hubiese tenido un timón, lo más probable es que Noé haya querido tomar el control de ese barco, haberlo dirigido en la tormenta, haber confiado en sus fuerzas, pero Dios no lo quiso, porque no era con sus fuerzas, era por misericordia de Dios. Y muchas veces en nuestras vidas, mis hermanos, no dependemos de nuestras fuerzas, estamos viviendo pruebas, estamos pasando cosas, situaciones, y lo único que quiere Dios es que le creamos a Él. Y no tomemos el control, así como en el barco, como en el arca. No tomemos el control nosotros, no querramos tomar el control en la tormenta que estamos pasando. Tomemos el control cuando el Señor diga, listo, ya pasaste la prueba. Cuando termine de llover. Es difícil, sí. El hermano Benjamín el otro día decía, es difícil pararse aquí y hablar lo que no has vivido. Sí, y es verdad, es verdad. Porque muchos evangelistas, muchos predicadores de la palabra han tenido que vivir cosas terribles para poder llevar el mensaje a otras vidas, con sus propias vivencias. Mi padre perdió un hijo, con 28 años, se quitó la vida. ¿Cómo creen que un hombre que se le muere un hijo y de esa manera va a llevar el evangelio a otras vidas? Es difícil, ¿cierto? Es difícil, sí, cuesta mucho. Pero nosotros tenemos la oportunidad de creer en alguien que nos da paz y nos da salvación. ¿Cuánto estamos dispuestos hoy a subirnos al arca, que es Jesucristo? Esa arca hoy en día nos representa y representa a Jesucristo. ¿Cuántos estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios y subirnos a esa arca? ¿Estás dispuesto a que por muy dura y por muy larga que sea la tormenta, va a haber un momento en que el agua va a descender y vas a poder tocar tierra? Pero tienes que creer que a pesar de la tormenta, no te vas a mojar y no te va a pasar nada. Porque Dios va a sustentar todo. Así como a Noé lo sustentó todo ese tiempo que estuvo en la barca. Fueron 40 días de lluvia. Y como en el día 150 se acordó Dios de Noé. Y después empezaron a descender el agua. 377 días estuvo Noé en ese barco. Estuvo más de un año. Y dependió de Dios todo ese tiempo. Imagínense, mis hermanos, y nosotros
que hemos creído que estamos aquí con nuestra familia, nuestros hijos. Tenemos que depender de Él. Seamos el ejemplo de nuestros hijos. Creamos que si subimos a esa arca que es Jesucristo hoy en día, no nos va a faltar nada. Nada, mis hermanos. Nada nos va a faltar. Porque hay que creer en aquel que Dios envió un día. Saben, mis hermanos, para mí también ha sido difícil. También me ha tocado difícil. Si no es fácil. No es fácil. Yo estuve a punto de casarme hace un tiempo atrás y me separé por una situación. Pero me quedé con mi hijo y eso yo se lo agradezco a Dios. Tengo un hijo de 10 años. Todos lo conocen acá, él siempre anda conmigo. En este viaje él no pudo venir, mi padre tampoco por temas de salud, pero agradezco a Dios que a pesar de todas las tormentas que se han pasado, hoy soy ejemplo para mi hijo y espero poder seguir siendo ejemplo para que cuando un día yo no esté, él pueda seguir este mismo camino dentro del arca. Aquellos que tenemos esta posibilidad de predicar el Evangelio, mis hermanos, muchas veces pensamos de que la muerte del Señor Jesucristo fue cualquier cosa y no lo fue. Como algo simple, como algo sencillo. Muchos creen que fue una historia, pero saben, yo veo esta cruz que está aquí y la mayor victoria de la humanidad, mis hermanos, no se ganó con una espada ni con un arma de fuego. Se ganó con 3 clavos en una cruz. Crea eso, con 3 clavos en una cruz se ganó la mayor victoria de la humanidad. Hubieron testigos, 2 malhechores en esa cruz. Uno soberbio y el otro no. Y le dijo uno al otro, aún estando aquí, en la misma cruz, ¿no crees? El que está aquí, le dijo, el que está aquí no ha hecho nada. Es justo, es santo. Imagínense un hombre que estaba condenado en la muerte, que ya estaba clavado al lado del Señor Jesucristo. Tiene esa revelación. Un hombre que no tenía nada que ver. Puede que ni haya escuchado acerca de él. Y le dijo que está aquí es santo. No ha hecho nada. Y se viene otra cosa y le dice, perdón, se me va a ganar aquí. Y le dice, nosotros merecemos. Y estamos pagando lo que nuestros actos han hecho. Y le dice, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Quién le reveló a ese hombre que el que estaba aquí iba a morir, iba a resucitar y en algún momento iba a volver? Y le dijo, cuando vuelvas en tu reino, acuérdate de mí. Siendo un malhechor, un delincuente, un hombre que no tenía oportunidad para ser salvo. Y saben, ¿a cuánto les pasa? De que dicen, no, es que estoy viejo, que es tarde para mí, o que es tanta la maldad que llevo dentro de mí que no tengo la oportunidad para ser perdonado. Mis hermanos, a ese delincuente que estaba ahí colgado, al Señor Jesucristo no le importó. No le importó para nada. A 1 hora de morir, le dijo, desde hoy vas a estar conmigo. Amén. Mientras hay vida, hay esperanza. El hombre que murió en esa cruz nos trae una promesa, que es salvación y vida eterna. Y ese es el mensaje que nosotros debemos predicar todos los días, mis hermanos. Plan de salvación no es pararse aquí y a tirar piedra, hacerle daño a las vidas. Ese no es el mensaje que nosotros debemos entregar. ¿Es difícil? Sí, es difícil, mis hermanos. Cuando el rey David fue ungido rey, no recibió una corona. No, para nada. Lo primero que se le puso por delante fue un gigante. Y lo tuvo que derrotar. Y no solo eso, mis hermanos. Fue a vivir en la casa del rey. El rey se puso celoso y después lo quiso matar. Lo persiguió por mucho tiempo para quitarle la vida. Pero David siguió siendo fiel. La Escritura dice que David amaba a ese rey y había creído en Dios y en la promesa
y en lo que Él había puesto en él, que era poder ser rey de Israel en algún momento. ¿Fue perseguido? Sí. ¿Se le puso un gigante? Sí, mis hermanos. La vida no es fácil. Él fue ungido rey, pero tuvo que pasar por muchas cosas, inclusive ser perseguido para matarlo. Pero él creyó y fue fiel. Llegó un momento en que Dios le dijo: ahora es tiempo de que vayas para lo que yo te ungí, para que cumplas para lo que yo te ungí. Y fue puesta la corona sobre él. Y esa misma corona, mis hermanos, que fue puesta en el rey David, fue la corona que se le puso al Señor Jesucristo cuando fue crucificada. Y lo digo en un sentido figurado, porque la corona que fue puesta en el Señor Jesucristo fue un plan de salvación para nosotros. Espinas enterradas en su frente, clavado, con sangre derramada por todos lados. Pero esa corona hoy en día es el plan de salvación para nosotros. Un plan de confianza que creamos en aquel que Dios envió. Que tengamos la libertad de decir: gracias, Señor, porque a pesar de la prueba, a pesar de la tormenta, tú me has cuidado como cuidaste a Noé. ¿Cierto? Cuesta. La Escritura, y tenemos que creerlo, mis hermanos, cuando David estuvo anciano, él dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto junto desamparado, ni de su simiente que mendigue pan. Créelo, mi hermano, porque si te estás faltando en la casa, pregúntate qué estás haciendo mal. Porque Dios no desampara a sus hijos. No, créelo, mi hermano. Y si te estás faltando, cree que hubo un hombre aquí en la tierra que murió por ti. Súbete al arca, que es Jesucristo, para que podamos ser salvos. Miren, habíamos leído el versículo 27, el versículo 27 del libro de Juan, y con esto termino, para que lo volvamos a leer. Juan 10, 27. Miren, lo voy a volver a leer. Mis ovejas escuchen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Sigamos. A quien vino un día a morir en la cruz por nosotros. Porque mire lo que dice el versículo 28. Y yo les doy vida. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la promesa de que estamos en las manos de Cristo Jesús, y Él no nos va a soltar. Creamos, pero sin miedo. Creamos con fe. Escuchemos la voz de Dios hoy en día, mis hermanos. A eso los invito. Creamos que aquel que un día desechó su propia creación, después lo retornó a volver. Y a través de Noé, una nueva generación nace. Una nueva vida. Creamos en eso, mis hermanos. Creamos en que el Señor Jesucristo murió en la cruz, y no en vano. Hoy estamos reunidos con familia. Aquí hay padres con sus hijos. Que sean su ejemplo. Que sean su ejemplo. Lean la Escritura. Y si necesitan que alguien les hable, tomen esto y léanlo, porque la respuesta está aquí. Si no tienes fe, la Escritura dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Eso es la voz de Dios, mis hermanos. Creamos en eso. Yo lo quiero invitar a que nos pongamos de pies y le demos gracias al Señor por esta palabra muy hermosa, porque es un ejemplo para nuestras vidas. Amado Dios y Padre, vamos delante de su presencia en el nombre de su Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para darle gracias porque usted ha sido misericordioso con nosotros cada día. Gracias, Padre amado, porque la comida no ha faltado en nuestras mesas.
Gracias, Padre amado, porque nos dio la oportunidad de poder ser llamados hijos de Dios. Gracias, Padre amado, porque usted ha estado con nosotros, a pesar de que muchas veces nos cueste caminar, nos cuesta venir a congregarnos. Pero sabemos que la voz que hemos escuchado es de usted. Enséñenos a obedecer, a poder seguir, aunque sea difícil, y creer contra esperanza, así como creyó Noé, aunque nos cueste, porque sabemos que usted envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Pero hoy en día estamos seguros y creemos que un día estaremos juntos en este plan de salvación que es la vida eterna. Gracias por todo lo que ha hecho, Padre, por nosotros. Gracias, Padre amado, por su palabra. Síganos enseñando y guiándonos en este camino. Y ténganos paciencia, porque nos cuesta, porque a veces somos débiles y no queremos seguir caminando. Queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, pero necesitamos depender de usted, Padre. Gracias, Padre, porque sin merecerlo, hoy usted está aquí con nosotros, porque su presencia está en este lugar, porque usted está con nosotros cada día. Al momento de abrir nuestros ojos en la mañana, al acostarnos, en toda hora. Gracias porque usted ha cuidado a nuestros hijos, a nuestros padres, porque usted ha cuidado nuestra vida. Gracias, Padre amado, por considerarnos en esto que muchas veces no merecemos. Pero usted aquí sí nos consideró. Enséñenos a ser mejores cada día. Que podamos cumplir aquello que nos ha encomendado. Gracias, Padre amado, porque usted está con nosotros todos los días y así va a seguir siendo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor amado. Amén. Tomen su asiento. Gracias por la paciencia, el tiempo. Ha sido difícil el caminar, pero ánimo, mis hermanos. Creamos en esto. Amén. Santo es el nombre del Señor. Amén. Le damos gracias a Dios por la palabra.